artesanos que aparecen bajo el epígrafe de olleros, tinajeros, barreros, etc. Y es que la producción alfarera de Úbeda podía competir con la de otros centros de la península como Manises, Triana o Talavera de la Reina. El gramático y escritor Bartolomé Jiménez Patón dice sobre la cerámica obetense en 1618: «Del mucho y buen vedriado verde que se labra en la ciudad de Úbeda, en la calle que dicen de Valencia, que siendo muy larga es toda de oficiales barreros que proveen muy grande parte de estos reinos de vedriado». Escuchemos ahora el relato que nos ofrece Moreno Mendoza en su obra. Los alfareros, también llamados vedriaderos, disponían de ordenanza propia y su proceso de aprendizaje culminaba con un examen ante los veedores del gremio. Agrupados en la Hermandad de San Cristóbal, ya en el siglo XVII el obraje del vedriado era la única industria exportadora de la ciudad, tal como lo muestran las lógicas cortapisas que las autoridades sanitarias imponían a los marchantes de este género en momentos donde la epidemia de peste imponía restricciones en el movimiento de personas por las áreas geográficas infectadas. Hoy la actividad ceramista, por un milagro pleno de sacrificio y buen hacer, continúa. Y continúa en esa misma calle, la calle Valencia, que con ser tan larga guarda entre sus casas un pequeño número de alfares que evocan la gloria de un pasado manufacturero y activo. La calle Valencia, larga y ancha, con sus hornos tinajeros arruinados y sumoreras, era el apéndice de un arrabal, San Millán, una calle amplia que, como un finisterre urbano, desemboca en el campo. Trazada sin duda alguna con vocación expansiva de futuro, hoy es la metáfora desconcertante de un pasado que siempre parecerá inacabado. Aparte de la alfarería, encontramos una amplia muestra de oficios y actividades que se desarrollan en la floreciente Úbeda del XVI. En los padrones figuran panaderos, sastres, canteros, bataneros, hortelanos, curtidores, yeseros, zapateros, taberneros, aladreros, jaboneros, herreros, sombrereros, cereros, barberos, aguadores y un largo etcétera. Junto a estos oficios encontramos otros más llamativos como organistas, ministriles de capillas, pintores, caminantes, rejeros, entalladores, libreros, plateros, espaderos, comediantes, maestros de danzar, doradores, violeros, que son los fabricantes de vihuelas, doctores, cantores o bordadores. Como se desprende de tan variada selección, la Úbeda de aquel tiempo era una sociedad dinámica y en expansión, con una población bastante numerosa para la época. La importancia de una urbe, en palabras de Moreno Mendoza, para la mentalidad de los españoles del siglo de oro era medida por su mayor o menor contingente de vecinos. El principal activo de una ciudad ayer y hoy ha sido siempre sus moradores. Conocer el número de habitantes de una población en la época del antiguo régimen es siempre un asunto complicado. Los historiadores, dada la falta de censos precisos en aquellos periodos, tienen que hilar muy fino para determinar cifras más o menos concretas. Las únicas fuentes con las que se cuenta son los registros parroquiales y los padrones de repartimiento. Estos últimos recogen los impuestos que debe pagar cada ciudadano. El problema es que no todos son sufridos contribuyentes. Se sabe que el clero y la nobleza están exentos de cumplir con la contaduría real, por lo que solo los pecheros, de ahí su nombre, pechar o pagar, figuran en los registros, aunque nada más que aparece el cabeza de familia, por lo que el número real de habitantes es siempre mayor, sin poder precisar exactamente su alcance. Los historiadores tradicionales trataban de solventar la cuestión multiplicando por 4 el número de los vecinos reflejados en los censos. Sea como fuere, es innegable que a tenor de los padrones conservados hay una clara tendencia, como ocurre por otra parte en el resto de España, a un incremento progresivo de la población. Por ejemplo, en 1535 el número de ciudadanos ubetenses apenas superaba los 10.000. Unas décadas después, en 1591, sobrepasa con creces los 17.000. En los años centrales del siglo es cuando se produce el mayor crecimiento demográfico de la urbe para ir estancándose o incluso decreciendo a finales del mismo. Este fenómeno no solo habla de la prosperidad de la que goza la ciudad en aquel tiempo concreto, sino que mantiene la tendencia general, sobre todo en Andalucía, de acelerado impulso demográfico y desaceleración progresiva.
La crisis económica que se abatirá en la siguiente centuria ya empieza a enseñar los dientes en el último cuarto de la anterior. Hay que tener en cuenta, sin embargo, la realidad española del siglo XVI. Estamos ante una España esencialmente rural, por lo que el concepto de urbanismo, tal y como lo conocemos hoy, era muy relativo. En todo el reino se puede calcular una cifra de alrededor de 6 millones de habitantes, siendo Madrid, Valladolid, Valencia, Córdoba o Zaragoza, con apenas 25.000 habitantes cada una, las ciudades más pobladas. Úbeda y Baeza se encuentran, por tanto, entre las 12 ciudades más habitadas en Castilla. Pero ¿qué clase de sociedad nos encontramos en la Úbeda renacentista? ¿Cómo era la gente que fue testigo de la construcción del Salvador o el Hospital de Santiago en aquel siglo irrepetible? ¿Cómo se organizaba esa heterogénea comunidad en continuo movimiento en medio de un espacio urbano en permanente transformación? En primer lugar, nos encontramos con la clásica división estamental del antiguo régimen, como ocurre en el resto de los reinos peninsulares y europeos: nobleza, clero y pueblo llano. A esto hay que añadir otro tipo de jerarquías como las étnico-religiosas. Poco o nada ha cambiado el orden social desde la temprana Edad Media. Así lo recoge también las partidas de Alfonso X el Sabio. Seguimos ante un sistema inmutable y feudal que divide a los hombres según sean privilegiados o no, y les asigna un cometido en la vida: velatores, oradores y labradores, es decir, los que luchan, los que rezan y los que trabajan. Empezando por la cúspide de la pirámide, nos encontramos que el número de hidalgos en Úbeda es abundante. Si el oyente ha seguido esta serie de Úbeda Historia, en el capítulo 10, titulado Un condestable y una sentencia arbitraria, hablábamos de la necesidad que tienen las autoridades de establecer un censo real sobre los caballeros y fijosdalgo de linaje local, pues hay muchos que dicen serlo para no pagar cierto tipo de impuestos, generando un problema de orden social y económico importante. Aquella sentencia arbitraria tuvo lugar en 1446 en las gradas de la iglesia de San Pablo, y en ella se depuran la calidad de los apellidos que reclaman la condición de hidalgo. Aquellos que no pueden justificar un pedigrí nobiliario son sacados de la lista y obligados al pago de los 5 maravedíes. Los que consiguen superar el corte y engrosar el exclusivo club son eximidos de cargas fiscales, aunque deban mantener de su cuenta armas y caballo, que para eso aún estamos en plena Baja Edad Media y hay guerra con el moro. El escrutinio final de este proceso indagatorio arroja la cifra de 113 hombres y 48 mujeres, aunque a este grupo siempre hay que añadirle una cifra indeterminada de hidalgos de notoria nobleza sobre los cuales nunca existió la más mínima sospecha sobre su ascendencia aristocrática. A medida que transcurre el siglo XVI, esta cantidad se irá estabilizando de manera que en el padrón de 1575 figuran un total de 151 vecinos, aunque debió ser bastante superior. Este sería el privilegiado grupo de la nobleza exento de pagar determinados pechos. Son por tanto los que detentan el poder local y buena parte de las rentas agropecuarias del municipio. No hay que pensar que la mayor parte de esta nobleza es de alta alcurnia o está en posesión de títulos. Al contrario, su inmensa mayoría pertenece a la media y baja aristocracia, dejando solo para una pequeña minoría, como son los comendadores de las órdenes militares, los puestos más elevados de la famosa pirámide. Atrás quedaron los tiempos de aquella nobleza de horca y cuchillo clientelar que ensangrentaba las calles para disputarle el poder a sus rivales. Como bien señala Moreno Mendoza, debemos pensar más bien en una reducida élite poseedora de grandes mayorazgos y bienes raíces, y un grupo mucho más numeroso de hidalgos sin fortuna o con una renta escasa, que nos hacen evocar al personaje entrañable al que sirve Lázaro de Tormes o al mismo Alonso Quijano, cuya hacienda es tan discreta como su sentido de la realidad. En
cuanto al estamento eclesiástico, también encontramos un marcado contraste entre aquellos que se benefician de unas rentas abundantes, como los clérigos que ostentan las opulentas canonjías y dignidades de la colegial de Santa María, con la penuria de ese otro clero asalariado que malvive con el modesto jornal pagado por algún otro beneficiado de las parroquias. En cuanto al número de religiosos que hay en la localidad, sabemos que en 1591 hay un total de 76, pertenecientes al clero secular, es decir, sacerdotes y otras dignidades integrados en parroquias. Mucho mayor es la cantidad de frailes y monjas regulares. 15 son los claustros conventuales que hay en la población en el siglo XVII. Estamos hablando de una cifra superior a 450 individuos, un 3,5% de la población dedicada al ministerio religioso, un porcentaje desorbitado que convierte a Úbeda, en palabras de nuestro autor de cabecera, en toda una ciudad levítica, una nueva Sidón, donde el estamento eclesiástico adquiere un protagonismo capaz de llegar a lo más recóndito de las conciencias individuales, regulando un comportamiento colectivo que afecta a las más cotidianas facetas de la vida, a sus usos y a sus costumbres. La contrarreforma impulsada por el Concilio de Trento se deja sentir en la sociedad española, que asiste a una eclosión de las fundaciones religiosas y conventuales, imponiendo un nuevo sentido religioso mucho más acentuado y severo. ¿Pero qué hay del pueblo llano? Hagamos un repaso ahora por el tercer estamento, el pueblo llano, la gente del común, esos pecheros que representan el grupo más numeroso y que debe soportar el peso del trabajo y la carga fiscal. Y es que también en este grupo nos vamos a encontrar diferentes niveles según su capacidad económica o su ocupación. Nombres como Lorenzo Soto, Juan de la Torre, Alonso de la Cueva, Pedro de Arellano, Juan de Higuera o Juan de Cuéllar son mercaderes, y a juzgar por su aportación a la hacienda pública, 120.000 maravedíes en el caso de Juan de Cuéllar en 1591 en concepto de alcabala, nos indica que estaban en posesión de fortunas nada desdeñables. Estos comerciantes estaban agrupados en la Hermandad de los Mercaderes de la Caridad de Santa María de Úbeda, y como ya vimos en capítulos anteriores, gozaban desde 1293 de importantes exenciones, como el pago de portazgos, montazgos y aduanas en toda Andalucía y Castilla, lo que les permitía disputar con Sevilla en el monopolio del comercio de la madera producida en la Sierra de Segura, y haciendo de Úbeda un punto muy importante como centro mercantil. Un peldaño más abajo encontramos ganaderos, escribanos, médicos, boticarios, jurados, especieros, merceros. Después vienen los calceteros, carpinteros, curtidores, tenderos, zapateros, cordoneros, cuchilleros. Finalmente aparecen los aguadores, cardadores, albañiles, pastores o barberos, que son aquellos que disponen de menores rentas. Pero sin duda el grupo más numeroso lo forman los jornaleros, casi 800 padres de familia que viven de las tareas del campo o son peones de otros oficios. Esta gente depende del trabajo ocasional como peones agrícolas en heredades y cortijos. Son mano de obra agrícola carentes de tierras propias, esportilleros que ofrecen todas las madrugadas su fuerza de trabajo en la plaza pública. Aunque pobres y analfabetos, al menos estos trabajadores contaban con sus brazos para ganarse el jornal y llevar un mendrugo de pan para alimentar a su familia si es que conseguían ser contratados. No ocurre lo mismo, sin embargo, con otros vecinos, unos 400 en total, empadronados bajo el calificativo de pobres. Sin nada que ofrecer y viviendo prácticamente en la indigencia, están exentos del pago de impuestos. Sin ninguna cobertura social, estos pobres de solemnidad vagaban por la ciudad en número ingente, sin otro amparo que la caridad ofrecida por las instituciones religiosas. Se trataba, no cabe duda, de uno de los eslabones más débiles de aquella atornillada jerarquía. Luego están, y esto es una triste realidad en la Úbeda de aquel tiempo, el sobrecogedor número de viudas, más de un 13% de la población. Estas 700 mujeres, dice Moreno Mendoza, no tienen registrada profesión en la mayor parte de los casos.
Otras sí. Algunas, en cambio, han escogido el refugio de algún emparedamiento para hacer vida monacal al margen